Buenos días, seguidores de Nerdopolitan y visitantes nuevos de nuestro canal. Hoy tenemos otra gran sorpresa, una importante entrevista. eh, Rolando Quintero, el profe Papas de Puerto Resistencia. Hace ya un año que, que fue el paro nacional, que fue muy importante y que eh, se conmemora con una escultura monumental en Puerto Resistencia. Eh, Rolando, buenos días, ¿cómo estás? Hey, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco qué se siente después de un año. ¿Qué crees que puedes decirnos sobre cómo se vive en ese sector de Cali, Puerto Resistencia? ¿Cómo se qué, perdón? ¿Qué se siente o qué se habla? ¿Qué dice la gente de lo que pasó hace un año? ¿Qué dice la gente? Yo siempre con este tipo de preguntas quiero ser muy respetuoso y Sí. nada petulante, mucho menos pretencioso. ¿Qué dicen algunas personas o las que uno alcanza Digamos, a observar? cuando yo te conocí, pues fui allá, a mí, yo seguía mucho las noticias, veía que se subió un monumento. Me pareció importante pues que la gente se despertó un poco con referencia a, digamos que antes como que estaba dormida la gente, adormecida con todas las injusticias que se presentaban en el país y ya llevó al extremo, el gobierno de Duque llevó al extremo pues ya digamos del descaro, tanta corrupción. Y me gustaría saber, bueno, para cambiar la pregunta entonces, ¿cómo viviste eso hace un año y qué sientes tú un año después? Vale, muchas gracias por atender mi replanteamiento de alguna manera. Eh, Empecemos por el final, por la conclusión. Si hay un término concluyente para definir, al menos pretendidamente, lo que ha sido este año de revolución, de resistencia, de causa, de lucha, como le quieran llamar, el término sería conciencia social. Se escenificó sobre todo en Cali, se escenificó sobre todo en Cali un despertar a la conciencia social y específicamente en lo que tiene que ver con la participación activa de la ciudadanía, pero realmente incidente en la toma de decisiones del poder político, del poder público en general. ¿Por qué digo esto? Porque la percepción generalizada, al menos de las personas que persistimos, hoy el sinónimo de la palabra resistencia es persistencia, que persistimos en lo que hoy consideramos ya en un separador vial, este que ustedes ven aquí, ubicado al suroriente de la ciudad de Cali. Esto ya no es un separador vial, esto ahora nosotros lo hemos venido connotando, constituyendo, construyendo, forjando como un integrador de comunidad, incluso contando con estas personas, agentes de la fuerza pública, ese que ven allá, ese es un CAI, Centro de Atención Inmediata de la Fuerza Pública, de la Policía. Permanecen 24/7 resguardado por agentes del ESMAD, Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía. Allá al fondo detrás se ve una tanqueta de la policía, permanece 24/7 también con alrededor de 15 efectivos que están ahí resguardándose a la sombra de la construcción. Son aproximadamente las 12 del día pasadas en Cali, el sol es canicular y están ahí 24/7, decía, básicamente en lo que estoy haciendo yo, usando un celular todo el tiempo. Aquí se han acaecido 2 homicidios a escasos metros de este comando de policía y la actitud de estos agentes ha sido no solamente inoperante, sino decidiosa. Se han encogido de hombros literalmente delante de estos homicidios.
Ellos están ahí de alguna manera concatenando una especie de detrimento patrimonial. Los salarios que nosotros como ciudadanía les pagamos pues no se ven justificados con su arte policivo referido a su permanencia ahí en el CAI. Decía que, bueno, me disculpan que me haya ido por una especie de arista, No, está bien pero porque... en medio de todo eso nosotros seguimos proponiendo comunidad, incluso con ellos mismos, a pesar de que pasan por aquí. Este es un paso que es el cruce que utilizan para pasar de ahí a esta panadería que está acá en la esquina. Pasan por aquí y se refieren con términos insidiosos, violentistas de alguna manera, cuando miran hacia acá, hacia el monumento, hacia el perfil donde están los escudos en memoria a los compañeros desaparecidos, asesinados por el Estado, especialmente durante este año, pero también hay alusiones de otros escudos como el de Jaime Garzón, que también fue víctima del Estado ya hace muchos años, hacen parte de nuestras historias de insignes asesinatos, si se me permite el término, eh, que se han opuesto a las políticas estatales. Decía que ellos pasan por aquí y hacen comentarios mirando hacia estos escudos. Cuando digo ellos me refiero al SMAT, que visten de negro. Es el Escuadrón para el Control del Orden Público, de disturbios, en fin. Pasan por este lado, aquí donde está mi pie, pasan por aquí, voltean a mirar hacia los escudos y dicen para que les escuchemos, estando nosotros aquí, a la sombra del monumento. Dicen estas palabras, comillas, faltó matar más. Ante eso nosotros hemos entendido que nuestra capacidad y nuestra fuerza ahora la proponemos de otra manera. Y es lo que estamos haciendo desde este separador vial, como digo, estamos integrando comunidad. Esto ya no es un terreno al que no le importaba nadie en la ciudad, mucho menos en el gobierno central de nuestro país. Esto ahora es un integrador de comunidad. Y como la propuesta ha sido contundente, ha sido llena de fuerza, de argumento, la propuesta del diálogo de carácter, que son los diálogos que construyen paz, que forjan comunidad, como esa propuesta ha desnudado la debilidad de este Estado gobierno uribista, cuyo sustento esencial no ha sido otra, sino que es el del Estado definido por Max Weber, donde la esencia se remite al uso de la violencia atribuida al Estado legítimamente. Así se expresó el gobierno Duque al comando del Estado colombiano. Sacó a su fuerza pública y también sacó a su fuerza paraestatal para causar toda esta cantidad de asesinatos, desapariciones, torturas. Los hechos están muy frescos, pero ustedes podrán recordar en 5 años o 10 años cuando estos hechos de los que hablamos van a cobrar trascendencia histórica y judicial, van a ser reconocidos como crímenes de lesa humanidad del Estado colombiano bajo el gobierno uribista del actual presidente Duque ya de salida. Desde estos diálogos, desde estas consideraciones, nosotros proponemos construcción de paz. Es por eso que el próximo 28 haremos el lanzamiento aquí, donde fue el epicentro de la confrontación violenta de ciudadanos colombianos y ciudadanas colombianas, unos vestidos de uniformes de fuerza pública, otros vestidos de civil, otros sin vestido, porque incluso hasta con pies descalzos aquí se batalló, con las uñas, con las rocas, contra toda la logística armamentística especializada e histórica que ha esgrimido el Estado colombiano contra sus ciudadanos, sobre todo contra esos ciudadanos a los que ha desposeído con políticas antisociales, que han causado esa honda y amplia brecha de Gini, ese gran abismo social donde cada vez son menos los ricos que tienen más y más los pobres que más cultivan su propia pobreza gracias a esas políticas centralistas, exclusivistas y que excluyen de ese bienestar social y generan todos esos cordones de marginalización, de miseria, hambre y pobreza. Por eso estamos aquí. Puerto Resistencia es una puerta que marca de alguna manera una separación entre la Cali ilegal hacia el oriente de la ciudad. De aquí a 1 kilómetro entrando por esta vía que es la 46, llegamos al río Cauca, que marca el límite geográfico de nuestra ciudad. Allá desafortunadamente también fueron a parar muchos de nuestros compañeros desaparecidos a lo profundo de esas aguas de este río, el segundo río más importante a nivel nacional.
Y de este margen que marca la avenida Simón Bolívar, así conocida en la parte suroriente, aquí estamos a unos 3 kilómetros al límite sur de la ciudad y a 1 kilómetro al límite oriente de la ciudad y a unos 10 kilómetros hacia el límite norte de la ciudad. Todo este margen es un margen que fue conocido como terrenos de invasión. Eran terrenos que reclamaba el río Cauca en épocas de inviernos cuando se salía de su cauce. Todos estos son terrenos de inundación. De hecho, la historia de la nomenclatura de estos barrios marcan esa historia geográfica del río Cauca. Todo esto de aquí para allá se conoce como el distrito de Agua Blanca, con alrededor de 300.000 habitantes, 100.000 o 200.000 habitantes, perdón, que reúne distintos barrios del suroriente de Cali. Todo este sector fue construido a partir de invasiones de pobladores que llegaban desplazados de la violencia desde distintos lugares del país. Mis abuelos son fundadores de un barrio acá, que es el barrio que empieza desde esta línea vial hasta unas 10 cuadras hacia el oriente. Es el barrio Mariano Ramos. Mis abuelos fueron fundadores de este barrio. Fueron víctimas de la época de la violencia de los años 50, de mitad del siglo pasado, pues. Llegaron aquí desplazados de la violencia del eje cafetero, entre guerrillas, liberales, conservadores, en fin. Fundan este barrio, fundan su hogar sobre terrenos anegados, húmedos, y como ellos muchas otras familias que también eran desplazados internos, que eran arrinconados, desplazados desde, aquí no se alcanza a ver, desde el pie de las montañas de la cordillera occidental, que marca el límite occidental, valga la redundancia, de nuestra ciudad de Cali. Esos eran los mejores vivideros, los mejores terrenos, secos, sombreados, refrescados por las brisas que bajaban los picos de los farallones de Cali, los cerros más altos pues, de esta cordillera. Eran los mejores terrenos, por eso uno de los terrenos más exclusivos de la ciudad es Ciudad Jardín, que colinda ahí con los pies de esta cordillera, de estas montañas, Pance, en fin. Y más hacia el norte, hacia la ribera del río Cali, hacia el centro, están barrios como El Peñón, San Antonio. De todas esas zonas, los primeros habitantes que llegaban huyendo de la violencia, como decía, de otros lados del país, llegaban ahí, pero fueron empezando a ser desplazados nuevamente por cuestiones sociales, económicas. Finalmente se fueron corriendo cada vez más hacia el oriente de la ciudad, hasta que llegaron a ser vecinos, como hoy lo son, del río Cauca, y como ya lo anoté, habitantes para la eternidad en las profundidades de las aguas, como en Edenes. La historia los emergerá, esperemos que sí. Pero, ¿por qué señalo esto y me siento un poco en esta historia? Porque eso de alguna manera es un factor determinante para que Puerto Resistencia sea Puerto Resistencia, para que el monumento de la resistencia, como se le conoce oficial y legalmente ya, se haya izado, se haya erigido aquí en este punto. Hay toda una condiciones de factores sociales, demográficos, históricos, de lucha por existir, de lucha por crear hogares. Estas personas desplazadas, como decía, llegaron a estos terrenos anegados y lograron no solamente levantar sus hogares, sino fundar territorio. Y esa es una clara distinción que quiero proponer. Del terreno anegado pasó a gestarse territorio de lucha. En todos estos márgenes que fueron terrenos de invasión se levantaron todos estos barrios. De aquí han salido las glorias olímpicas del deporte de nuestro país, como María Isabel Urrutia, la primera medallista olímpica colombiana. Han salido cualquier cantidad de personas humildes, luchadoras, sus abuelos fueron luchadores, y son lo que de alguna manera han justificado y sustentado que hoy Puerto Resistencia, en esa razón histórica, sea lo que es. No es gratuito, no es un misterio, no fue azarosa las circunstancias por las cuales se posibilitaron el levantamiento de este monumento aquí en este punto. Esta mano marca un límite entre esa Cali del centralismo y ese centralismo que produjo la Cali de la marginalización, de ese lado del oriente, que comprende entre este límite geográfico trazado ahora por la autopista Simón Bolívar, que más adelante se llama calle 70, hasta la ribera oriental del río Cauca.
son factores que son preponderantes y que desafortunadamente no han sido reconocidos suficientemente ni desde la academia ni de los historiadores. Pero vale decir que los historiadores, verbigracia a la historia oficial, pues apuntan en los anales de la historia, valga la redundancia, aquellos versos que les son permitidos por los triunfadores. Nosotros como Puerto Resistencia, como primera línea, empezamos a triunfar. Y una evidencia de que lo estamos haciendo en términos de reescribir o escribir o continuar, seguir escribiendo nuestras historias acalladas, es este monumento. Cada uno de esos escudos narra una historia de ignominia, de injusticia social, de asesinato, de desaparición. Cada uno de estos escudos. Si ustedes pueden ver el escudo rojo, por ejemplo, que estoy señalando, ¿lo alcanzan a ver? Sí, sí, si lo apuntas, si lo encuadras, lo podemos ver. El que dice Vamos a Angie, ver. el que dice Angie, Correcto, sí. Ese que dice Angie Johanna. sí, ¿Pueden ver el monachito de muñequita que hay ahí? sí, sí lo vemos. Ahora miren el orificio en lo que sería la cara del monachito. Toca, El orificio. ¿sí alcanzas a ver, Carlos? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, hay un orificio ahí. Sí, ese orificio es la traza de la bala y fusil constitucionales pagados por nuestros impuestos como ciudadanos, que quita la vida a esta compañera a primera línea. Ese era el escudo que ella portaba cuando es asesinada por un fusil, por una bala de un fusil del GO, el Grupo de Operaciones Con, Especiales de la con nuestros Policía. impuestos, con nuestros impuestos mataron a un civil. Con nuestros impuestos. Con nuestros impuestos. Esta muchacha se protegía con una lata de esto. Esto no son sino latas. Esto no son sino latas. Esto no es blindado. Esto no resiste ni siquiera un balinazo lanzado por una mano. Estoy exagerando un poco, pero para que se me entienda. Sí. Y con esto, que no era ninguna arma, sino un elemento para defenderse de lo que uno esperaría fuera atacado en una confrontación con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, con rocas, con sus gases, en fin, pero jamás hubiéramos esperado que nos fueran a repeler o a atacar con fusiles, con armas de largo alcance. Ella fue una de las víctimas. Su escudo, la propia familia y sus compañeros de primera línea decidieron izarlo acá junto a la mano, no tanto para narrar una historia mórbida o de alguna manera amarillista, sino para escribir con acento esas historias que sistemáticamente hacen parte de ese contubernio de impunidad que se ha constituido en una especie de simiente de un Estado antisocial, de un Estado antijusticia social. A propósito, nosotros no nos caracterizamos per se como antiestado. De hecho, hoy por hoy estamos trabajando de la mano con la alcaldía y con criterios diferenciados, ideológicos, políticos, pero estamos trabajando, no somos antiestado. La cuestión es que sí somos anti-injusticias sociales, y toda vez que históricamente para nosotros, no solamente como primera línea, sino como poblaciones excluidas, marginalizadas del bienestar social, históricamente ese Estado se ha comportado en una especie de concupiscencia, contubernio o confabulación con las fuerzas económicas, con estas fuerzas poderosas banqueras, se ha ensañado contra su propia ciudadanía o contra su propio pueblo, pues nosotros terminamos siendo antiestado. Es decir, no somos antiestado per se, somos a priori anti-injusticia social. Y dado que este Estado gobierno recalcitrado por las políticas uribistas se ha seguido ensañando en términos de esa injusticia social, pues terminamos siendo antiestado gobierno uribista. Pero no, insisto, porque nos levantamos una mañana hoy queremos pelear contra el Estado, no. Queremos pelear contra la injusticia social y lo estamos haciendo desde antes del 28, muchas personas, de una u otra manera, desde la sola lucha del día a día por ir a conseguirse para el desayuno. Eso es una lucha que termina siendo una lucha antiestado porque es el que propicia esas condiciones de miserableza.
Un Se puede decir, terreno, un se puede decir, territorio. profe, se puede decir que eres anticorrupción. Por supuesto, por supuesto, y no solamente hablando de la corrupción macro, de la corrupción de corbata, de cuellos blancos, de la corrupción de grandes chequeras, tras multinacionales y de empresas pues que cazan en las principales bolsas del mundo, ni tampoco de esas mafias narcoparamilitares que hoy desafortunadamente comandan el propio Estado en manos del gobierno uribista. Lo que nosotros estamos haciendo es develando y no lo estamos haciendo de apenas hace un año, lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo, cada uno desde sus trincheras, desde sus grupos colectivos, procesos, desde sus individualidades y nos conjuntamos aquí al tenor de esto que se llamó Resistencia, Puerto Resistencia y Puntos de Resistencia de Cali del país, nos conjuntamos a través de todas esas expectativas, sueños, aspiraciones y luchas históricas andadas, caminadas por otros grandes luchadores que perecieron en la ignominia, que perecieron en la estigmatización, cuyos cuerpos muchos de ellos ni siquiera han sido recuperados. Y estamos haciendo también un honor, un buen homenaje con esta lucha. Y en eso estamos convencidos y decididos. Por eso de un tiempo para acá decidimos quitarnos la capucha desde aproximadamente agosto y frentear, dar la cara. Con o sin capucha, la lucha es digna y el rostro es también igualmente digno. En eso seguimos. No tenemos ninguna cuenta pendiente con el Estado. Es más, yo mismo como víctima 3 veces del Estado lo he confrontado en los escenarios judiciales y 2 veces le he ganado. La tercera vez, perdón, todavía no he empezado el proceso judicial, donde le dispara a la policía, le dispara a mi primo, a mi primo no, perdón, a mi sobrino en estado de indefensión, lo deja con una afectación corporal en su movilidad de por vida y pues será una pelea que también a fe que le ganaremos al Estado. Las 2 primeras veces el Estado asesina a través del ejército, asesina a mi compañera de vida. En la primera vez la fuerza pública, estando con fuerzas del narcotráfico de la ciudad, asesina a mi papá cuando era sindicalista de las empresas municipales de Cali, la empresa pública de servicios básicos y telecomunicaciones de nuestra ciudad. Y es nuestra forma de lucha. Nuestra forma de lucha trascendió la trinchera, la confrontación directa con la fuerza pública. Y en eso, por eso, estamos proponiendo una mesa territorial de construcción de paz aquí, en este territorio integrador de comunidad. Lo estamos proponiendo y hemos encontrado eco, hemos encontrado respuesta favorable, incluso desde la misma policía, desde la misma comandancia de policía de nuestra ciudad, desde el mismo gobierno local, desde empresarios, desde iglesias y desde la comunidad en general y las propias primeras líneas de Cali en resistencia. En eso estamos, esa es nuestra fortaleza. En eso venimos persistiendo desde el primer día, desde la primera semana que nos levantamos aquí en Puerto Resistencia. Desde la primera semana de ese 28 de abril, bueno, sería mayo, de ese mayo, insistimos en eso. Produjimos un documento donde invitamos al diálogo al propio gobierno central y su respuesta fue arremeter con violencia para despejar una vía sin importarle llevarse por delante una cantidad de vidas humanas. Y esa, Profe, a pesar de todo, sigue siendo nuestra persistencia. profe, vale la pena mencionar de pronto qué entidades estatales han apoyado Puerto Resistencia o qué entidades que tú Bueno, dices que estás trabajando. Sí. está en primer lugar la alcaldía de Cali a través de su gabinete, específicamente Secretaría de Paz y Participación Ciudadana, Secretaría de Desarrollo Territorial eh, y Planeación. Está también la Secretaría de Seguridad y Justicia, que inclusive el jefe de esta cartera es el ex coronel del ejército en retiro, Javier Soler, a quien hemos invitado también y ha venido aquí a este territorio a dialogar con nosotros después de atender nuestra invitación. Aquí han venido los miembros del gabinete de la alcaldía de Ospina, el alcalde de Cali,
y hemos establecido diálogos inicialistas para concertar la posibilidad de generar esa mesa de construcción de paz en este propio territorio. Han venido también periodistas de Canal Caracol, por ejemplo. Desafortunadamente no sacaron la nota que se hizo hablando de los emprendimientos, de las personas que trabajamos aquí. Y en esta misma semana pues salió el fin de semana, un domingo, un reportaje bastante cargado de sevicia, tendencioso, alejado del rigor periodístico, toda vez que nos señalaban como serviles a las guerrillas, como bandas criminales, en fin, que sin reportar ninguna evidencia, ningún testimonio, ninguna prueba, absolutamente nada, y así nos descalificaron. Pero nosotros tenemos la evidencia en video de cómo se reúnen la misma fuerza pública con nosotros, de cómo se reúnen distintos órganos de ciudad o distintas fuerzas vivas de nuestra ciudad, precisamente para hablar en términos de lo que queremos que sea esto, un integrador de comunidad, no solamente para la vecindad, sino para nuestra ciudad, y que se replique, así como se replicó toda esa resistencia propuesta desde Puerto Resistencia a nivel ciudad y a nivel país, que ojalá también este laboratorio experimental no se nos estalle, y eso depende de las personas que decían por fin apostarle o continuar con esa apuesta decisiva, poderosa, de construir paz a través del diálogo con carácter. Es ese miedo al diálogo con carácter lo que ha producido esos monólogos de odio y de miedo, perpetrados a través del esgrime de los cañones de las fuerzas estatales y paraestatales. Y nosotros no tenemos otro recurso. Y así lo tuviéramos, no lo vamos a usar. Nosotros vamos a insistir en este tipo de propuestas, no solamente de la palabra hueca, sino de la palabra que hace. Porque para hacer esto que ustedes ven aquí, este ya renombrado monumento de la resistencia, o monumento de la dignidad, o la mano de la resistencia, como nos gusta también llamarlo, para hacer esto partimos desde la ilegalidad, así como para evitar todos estos cordones de marginalizaciones, partimos desde la ilegalidad, porque Cali es habitada preponderantemente en un gran porcentaje a partir de invasiones, es decir, de la transhumancia de personas que llegan a generar sus hogares en terrenos no permitidos, no legales, para ese efecto, para ese fin. Partimos desde esa historia de ilegalidad y de ilegalidades, y de alguna manera lo decimos dando la cara y con cierto orgullo. Cuando nos señalan de ilegales, decimos sí, somos ilegales, porque es que nuestro acto de ilegalidad lo que pone de relieve es el hecho de que la legalidad no ha surtido o no ha sido suficientemente satisfactoria para surtir ese bienestar social que por derecho merecemos todos los ciudadanos de este país. Entonces, cuando ejecutamos un acto ilegal como levantar sin ningún permiso, además que les dolió bastante, porque lo hicimos en 15 días, sin detrimento patrimonial, sin recursos del erario, a partir del solo aliento de la solidaridad de los que menos tienen, de todo este cordón de marginalización. A partir de eso, aquí encontrábamos no solamente el espíritu solidario, sino el espíritu solidario materializado, no solamente en insumos para levantar este monumento, en mano de obra, sino también en comida, en frazadas, en ropa para toda la gente que venía aquí. Nosotros nos pudimos dar cuenta de un gran gesto de una persona que venía acá y traía muy poco, traía de afuera un pedazo de panela, una libra de arroz, cuando estábamos habitando en un área de aproximadamente 500 por 500 metros, que vienen siendo ¿cuánto? 25.000 metros cuadrados aproximadamente, si no me falla la matemática. Cuando teníamos todo el control de esta área, que es a partir de aquí donde estamos de la mano, en un radio de aproximadamente 500 metros a la redonda, lo controlábamos con lo que llamábamos las líneas o las barricadas, lo controlábamos ahí, las personas que entraban todas pasaban por ese control, por aquí ya no se asomaba, no arrimaba la fuerza pública, y no porque estuviéramos súper armados ni nada. La clave de esto para las personas que les gusta elucubrar hipótesis aventuradas sin reconocer las realidades sobre las cuales las aventuran, la clave de esto no fue otra sino gente,
nada más. Esto no fue cuestión de primeras líneas que lanzaban fuego por el ano, por la boca y los oídos al mismo tiempo, y por eso le temía tanto la fuerza pública. No, eso no fue nada de eso. Así nos hayan configurado como una especie de adalides de la lucha social, de la libertad, guerreros por la justicia, en fin. Pues nosotros hace mucho rato que nos bajamos de ese atril, de ese container 1. Container 1 era uno que habíamos desplazado en las obras de esta infraestructura para el masivo integrado de Occidente, o el mío que llaman, para la movilización de pasajeros. Allá un bus azul, bueno, no se alcanzó a ver. Estos son los alimentadores. Por aquí va una troncal, una arteria principal para ese sistema de transporte mío. Nosotros hace rato nos bajamos de esos containers donde se alojaban herramientas para estos trabajadores, maquinaria. Lo trasladamos de allá, donde se ven estos caseticas de baño público, y lo instalamos acá al frente donde está la policía, la moto del policía de tránsito allá blanca. Ahí lo revolucionamos hasta llegar a instalarlo ahí. Y ese fue el centro neurálgico de Puerto Resistencia durante las primeras semanas, Container 1. ¿Por qué Container 1? Porque también desplazamos otro unos 500 metros en esta dirección, hacia allá, sobre la vía. Ese era Container 2. Container 1 fue el centro neurálgico de Puerto Resistencia durante las primeras semanas, hasta que empezamos a levantar el monumento de la Resistencia hacia finales de mayo, y que se viene a concretar su construcción y se inaugura el 12 de junio. Profe, ¿quiénes fueron los artistas o el grupo de escultores que planeó pues el monumento? Eso es un secreto. Ah, ok. No se puede saber, ok. Por ahí damos algunas pistas en una publicación que saldrá editada por el Nuevo Siglo, Hombres, bueno, no recuerdo, Nuevo Siglo Editores, creo, en una compilación, en una edición coordinada por el maestro Boaventura de Sousa, que nos escribió para que nos hiciéramos partícipes de esta edición con un capítulo. Eran 8 páginas, le enviamos 20, y eso nos dio la necesidad de escribir un libro, y estamos en ese proceso, ya escribirlo a modo de Cali en resistencia, es decir, conjuntando los puntos de resistencia para escribir ese libro. Nos dimos cuenta que teníamos mucho por contar, mucho por escribir, a propósito de reivindicar esas historias acalladas. Pero ahí se dan unas pistas de cómo surge la idea, de cómo se empieza a cristalizar. Y sí contamos para lo que es la cuestión pictórica, contamos con la participación de casi todos los artistas grafiteros de la ciudad y las circunvecindades. Sí contamos con él, contamos con la asesoría de ingenieros, de civiles, maestros oficiales de la construcción. O sea, el monumento no es así, haya sido hecho en 15 días y aparentemente de la nada. Contó con toda una experticia puesta aquí, una técnica también. De hecho, las mediciones topográficas que se han hecho develan que no se ha desplazado ni un solo milímetro hacia ningún costado, a pesar de que por aquí, pues como se entenderá por el tráfico pesado de las maquinarias, allá al fondo se ve un bulldozer, creo que es el nombre de esto. También porque por aquí es una arteria de entrada y salida de transporte de carga. Además, como vemos allá, mantiene así muy fluida, y todo eso no le ha hecho mella a nuestro monumento. Lo que sí estamos haciendo ahora y estamos propiciando es que la gente nos colabore para repintarlo, para hacerle unas curaciones superficiales de algunas grietas de fachada, como pueden ver aquí, estas, no sé si se alcanza a ver. Sí. Son superficiales. La pintura también se ha ido descarachando, descascarando, no sé si se me permite el término, y lo que queremos es recuperar esto, o sea, vestirlo de gala, como vestimos los kioscos a propósito de la efemeridez el día 28. Y estamos en eso, estamos recuperando, embelleciendo el espacio para la conmemoración de nuestro 28A. Profe, cuéntanos un poco sobre ti en cuanto, pues bueno, me parece que eres una persona muy elocuente, creo que no eres una persona violenta, sino que más bien luchas en contra de la injusticia. Cuéntanos cómo aprendiste tanto, ¿estudiaste antropología o algo por el estilo? ¿Perdón? ¿Algo así?
¿Estudiaste alguna carrera o estudiaste, cómo llegaste a ser tan elocuente? No me gusta mucho hablar de eso porque tiene que ver con por qué estoy aquí también. Ok, Yo soy egresado de la Universidad del Valle en estudios políticos y resolución de conflictos. Soy sí, tecnólogo en electrónica también. sí, Eh, y pues bueno, también asesor por ahí, corrector de estilo, en fin. Pero sí, nada de eso lo comento yo aquí ni lo hablo mucho, porque precisamente no quiero pues aparecer como, no sé, como en otro nivel intelectual, hasta me duele decirlo así, sí, porque el primer día que estuve aquí, el 29, bueno, estuve el 28, pero pasé para mi casa y luego el 29 volví y del 29 al 30 fue la primera noche y desde esa primera noche pues estuve casi todas las noches, excepto por 3 o 4 donde me enfermé, me dio la pálida como decimos, una descompensación y me retiré del punto para no agotar personal médico ni suministros médicos. Me retiré a mi casa a unas 7 cuadras de aquí a tomar agüitas de hierbas, agua panela y bastante limón para recuperar y tomar calditos, en fin. Eh, el asunto es que en esa noche, pues claro, se conocían aquí las personas, pero entre pequeños grupos o parches, ¿sí? Como les decimos por cariño, los carelocos, las primeras líneas, se conocían entre ellos y casi nadie andaba solo. Yo andaba solo. Yo me quedaba a dormir sobre un andén con una chaqueta. Me quedaba ahí después de las 5 de la mañana, que ya presuponía que a esa hora no entraría la fuerza pública a retomar este territorio. Me quedaba dormido después de las 5 de la mañana, como hasta las 9 de la mañana sentado en un andén o tirado en el suelo. Pues de hecho ya uno se había familiarizado tanto con todo este territorio que era normal y de hecho así lo entendían las personas cuando veían a gente por ahí en los andenes tirados como si estuvieran durmiendo una borrachera. Pero nada de eso, yo no consumo licor. Eh, y en esos días recuerdo, me disculpan un poco la cuita, recuerdo que escuché un comentario, aquí no, de los carelocos, aquí no, que no refiriéndose a mí, sencillamente yo pasaba y lo escuché, aquí no queremos nada de política, aquí no queremos saber nada con políticos. Yo escuché eso, no volteé la mirada, seguí de largo, bajé la cabeza y sonreí para mí. Y ahí fue cuando comprendí que este iba a ser mi lugar de resistencia. No el lugar donde sí tenía gente, donde sí me conocían, donde hubiera podido tener frazada, comida, todo lo que quisieran, respaldo, apoyo y más tranquilidad y seguridad. La Universidad del Valle, que tiene una extensión de 1.000 kilómetros, digo yo, de 1 kilómetro cuadrado. Un terreno amplio, protegido, con seguridad, con la gente que me reconoce, y decidí que me quedaba aquí, porque aquí tendría labor que hacer a partir de esa escucha accidental que tuve. Y efectivamente, nunca abrí una especie de salón de clase, perdón, nunca dije que quería enseñar o que quería ser profesor, nada por el estilo, únicamente charlaba. De hecho, mis primeras aproximaciones fueron hostiles con todos. Uno me exigió una requisa, otros me trataban de infiltrado, alguno alguna vez me mostró un puñal, en fin, cosas así, por autoprotegerse. Pues yo le respondía que yo no estaba aquí para rendirle pleitesía ni tributo a nadie, ni a ningún parche. Yo estaba aquí porque creía en una causa, creía en lo que estaban haciendo ellos, en lo que estaba haciendo yo y en lo que estábamos haciendo nosotros. Entonces se quedaron mirándome serio, pero con alguna especie de respeto. El primero que empezó a preguntarme, a cuestionarme un poco más allá, fue el compañero desconfiado, que ahora se los presento y no se ha ido. El compañero desconfiado. Y el acercamiento primero con él también fue hostil. ¿Usted quién es? Una requisa. Le respondí, difícilmente mejor requisar yo por un tombo. Voy a permitir que me requise una persona que no conozco, pero que sí sé que es un compañero de causa. Le respondí así, se quedó mirándome serio y otra vez mirada de respeto.
Luego armamos con mi mamá una cosa que se llamaba el chorizo político nocturno. Consistía en que el que quisiera comer chorizo después de las 2 de la mañana, que eran las jornadas intensas aquí en Puerto Resistencia, cuando soportábamos hostigamientos desde las fronteras perimetrales de Puerto Resistencia, tiros de fusil, en fin, carros acelerados, frenos, gritos, como dice la canción. Y encontré pues que tenía mucho que hacer aquí en términos de lo pedagógico, sin proponerme una especie de escuela tradicional donde usted es el profesor que sabe y ustedes no entienden, no. De hecho, la primera afirmación rotunda y dura que lancé por poco me cuesta un taponazo cuando dije que los mejores políticos que yo había conocido eran ustedes, refiriéndome a los compañeros primera línea. Y me respondía, ¿cuál es esa, profe? ¿Qué está hablando? ¿Cómo así? Respete. No, espere. Político en el sentido excelso, así sea ideal de la palabra. Háblame. Político en el sentido excelso. ¿A qué me refería? La persona que es capaz de dar todo de sí, incluso hasta su propia vida, por una comunidad, por una gente que tal vez nunca vaya a conocer. Cuando les dije eso, la mirada ya de alguna manera revestía ternura. Y ya luego en las conversaciones de las pernoctadas, en las fogatas, en los chorizos, entre mascada y mascada de estas carnes, pues nos íbamos nutriendo y intercambiando. Y básicamente eran pasajes de nuestras cotidianidades, de nuestras historias de vida. No habían ahí definiciones de qué era el Estado, qué era tal cosa, nada academicista, excepto por algunas imbrincaciones a este tipo de términos. Y recuerdo, para terminar, para dar una idea más aproximada de lo que quiero significar, que un día como después del primer mes de estar aquí, no, como en la tercera semana de estar aquí, entra o quiere entrar, pasar a lo que les señalaba ahora, Container 1, pasar desde esos límites de allá de la caseta que se ve allá verde, con la figura de Nicolás Guerrero, asesinado por Sameco o Chiminangos, en fin. Allá había una especie como de dirección, allá era un centro de acopio, era misión médica también, allá llegaban personalidades de gobierno, empresarios, pero de ahí no salían, no pasaban hacia acá, hacia donde estaban las trincheras, los refugios de primeras líneas, se mantenían muy ahí. Cuando lograban pasar los cordones perimetrales de los que les hablaba hace un rato. Y una vez nos visitó, recuerdo, el senador Alexander López y el congresista también Wilson Arias. Y ellos intentaron pasar de este lado, pasar hasta Container 1 y no se lo permitieron. Cuando estaban aquí a esta altura, fueron repelidos, no grosera ni violentamente, pero sí manejando esos términos. No queremos nada con políticos, con corruptos, no queremos nada. Entonces les tocó que retirarse sin lograr llegar hasta Container 1 a saludar o hacer lo que fueran a hacer ahí. Cuando yo vi eso, lo único que hice fue básicamente prenderles un celular, buscar imágenes, buscar videos de los debates en el Congreso de este tipo de políticos. Insisto, nunca he hecho campaña en ningún partido, no he pertenecido a ningún partido, pero sí he reconocido las historias de los políticos, la historia de la política, y en ese sentido es que me expreso y pronuncio. No verbigracia logra alguna campaña política, no, por más de acuerdo que esté con el candidato, como en este caso lo podemos ver ahí, una pancarta izada de Petro que está ahí desde hace muchos días. Y entonces les comentaba a algunos compañeros, mira, cuando ellos se me arrimaban a preguntarme, ve, ¿quién era ese? Lo habían sacado por el solo hecho de saber que era un congresista, sin siquiera conocer su cara ni su nombre. Y entonces les decía, ya que me preguntan, mira lo que ha hecho, ¿no? Fue sindicalista de las empresas municipales de Cali, Alex López, Wilson Arias con el SENA, así se empieza a trabajar él desde lo público. Durante las jornadas del paro, mira lo que ha hecho, incluso se llegaron a parar delante de carros de policía que habían apresado compañeros de primera línea y los liberaban ahí mismo, in situ,
les mostraba estas cosas y entonces a ellos les despertaba un poco más el interés de saber, de conocer. Y es así como se van dando estas jornadas de charlas, de conversaciones, estas informaciones básicamente las van reconociendo. Y digo esto porque a 3 días de haber pasado ese desencuentro donde fueron repelidos primero Alexander López y al otro día Wilson Arias, de aquí de Container 1, los propios primeras líneas de Container 1, varios de ellos caminaron al tercer día hasta uno de los broches que quedan acá hacia el occidente, entrando por esta vía detrás del CAI. Fueron ellos y levantaron de la línea, es decir, de la barricada, y les dieron la bienvenida a la comisión en pleno, Comisión de Paz del Senado de la República. Entre ellos venía el propio Alexander López, Iván Cepeda, Francia Márquez, que para ese entonces desconocida para ellos, para todo el mundo, bueno, para muchas personas, en fin, y se dieron cuenta de la posibilidad del arte político como uno correspondiente con las demandas justas de un pueblo herido por esa saeta de la injusticia social. Entonces, con eso, de alguna manera, al ver esa escena sin que yo lo propusiera, sin que yo les dijera, es que tienen que, no, nada, jamás ha sido esa mi labor. Yo no he sido aquí un profesor a pesar de la denominación, o al menos no es del modo tradicional como que hay que preguntarle a que no. Ellos autónomamente han ido por la información, se han cualificado, hemos acompañado, yo mismo me he cualificado, de hecho he sentido el rigor del arte de la política materializado aquí en Puerto Resistencia, en esa aproximación al sentido excelso que anotaba en términos del máximo sacrificio por una comunidad. Eso lo he vivido acá. Y de alguna manera, en medio de toda esta tristeza, de todo este dolor, de todo este derramamiento de sangre, puedo decirlo que hasta he encontrado cierta hilaridad o felicidad en términos de unas realizaciones de lo que yo considero debe ser ese deber ser, ¿no? Ese deber ser de lo político. Y eso para mí ha sido lo más grandioso. Hoy podemos hablar de primeras líneas que ni siquiera han terminado su primaria o su bachillerato, sentándose a hablar de tú a tú con la dirigencia gubernamental de nuestra ciudad, sentándose a hablar de tú a tú con comandantes de policía, y no han tenido que ir, han venido aquí en este mismo terreno, y en este territorio de dignidad, a fungir dentro de su deber y mandato constitucional como servidores públicos. En últimas, esto lo resume todo. Lo que nosotros hacemos aquí es una demanda a término de petición de principio. Le estamos diciendo al Estado, por eso insisto, no somos antiestatales, no somos antiestado. Le estamos diciendo al Estado, cumpla con su deber normado, con su deber fundamental constitucional, cumpla con eso. Es toda la demanda que le hacemos. Tenemos derecho a vivir en paz, tenemos derecho a un equilibrio económico. Y esa es la demanda que le hacemos al Estado. Por eso no somos antiestado, somos anti-injusticia social. Como el Estado ha cometido una flagrante, sistemática y sistémica violación de ese mandato constitucional, por demás, huelga decirlo, de nuestros derechos humanos, por eso terminamos siendo antiestado. Insisto, por una demanda de justicia social, terminamos siendo antiestado. No per se, a priori, somos anti-justicia social. Y por causa y efecto del arte estatal, nos convertimos en antiestado gobierno y sobre todo antiestado gobierno uribista. Por eso es cuando los servidores públicos vienen aquí al terreno, al territorio de dignidad de Puerto Resistencia, son ellos los que vuelven a su principio, a su razón de ser. Nosotros no nos estamos improvisando, estamos realizándonos como ciudadanos en nuestro deber constitucional, pero sobre todo en nuestro deber principal de velar por nuestro propio bienestar como comunidad, como ciudadanía. Profe, una pregunta. Además de, bueno, de buscar garantías para que el Estado deje de robar todo y de violentar los derechos y de que promueva la injusticia, ¿hay alguna idea o se busca como reformar algo de pronto en la Constitución? Por ejemplo,
Algo que yo pensaba, yo personalmente, es que si el fiscal lo escogiera el pueblo de manera democrática, eso ayudaría a que haya menos eh, corrupción, porque no sería escogido como por una terna que la escoge el presidente, amigos del presidente, sino que sería alguien que lo escoge el pueblo y pelearía más por el pueblo en cuanto a defenderlo. O, por ejemplo, una reforma a las fuerzas militares, que no haya como una separación entre sargentos, entre suboficiales y oficiales, sino que todo el mundo tenga acceso a ser un oficial. Si tienes las cualificaciones necesarias, por ejemplo, esas son sugerencias mías, pero de Ah, pronto de los muchachos y muchachas y muchachos de la primera línea surgen propuestas de esa forma, de esa manera. muchachos de la primera línea, ¿cómo qué? Que si ellos tienen como también sugerencias de pronto de que, mira, si se reformara esto en el Estado, por ejemplo, que el fiscal lo escoja al pueblo, eh, si surgen ese tipo de ideas o algo por el estilo. Eh, Como decir ideas estructuradas, más allá de charlas contingentes, circunstanciales, no. Lo más cercano que tenemos a eso es este arte ciudadano en términos de la propuesta y de exigencia de petición de principio por el derecho a vivir en paz, y que lo aterrizamos de alguna manera con Ah, con ok. esta es PR, esta es PR. Ah, tan Ella bonita. llegó aquí y se quedó y el nombre es PR, y es muy Ella es, cansona. ella es parte de Está amor, ella es parte de la primera línea. ya es parte de la primera línea. Disculpa ahí. Entonces, lo más estructurado que tenemos en términos de propuesta es eso. Digamos que en cuanto a la forma, a la técnica como propuesta, no tenemos una cosa así estructurada. Tenemos de alguna manera esa materialidad que inspiraría ese tipo de propuestas. Ahora, entrando un poco a debatir sobre el aspecto democrático, porque si en el ruido de los carros y el azar de PR le alcancé a comprender, tiene que ver con propuestas de índole democrático en términos de una reforma al poder judicial y en general a todos los poderes, a los tres poderes, pues lo primero que tendríamos que observar y mirar si ese tipo de reformas tiene asidero, eh, o mejor, si esas semillas lanzadas tendrían la posibilidad de germinar en un terreno infértil, en un terreno árido. ¿A qué me refiero? La democracia tiene una demanda que para mí es una demanda sine qua non, una condición sine qua non, y es la suficiente cualificación o preparación. Por eso lo que tenemos en los regímenes democráticos a nivel mundial es de alguna manera una parodia o una aproximación, bueno, muy lejana de lo que sería la democracia. En Colombia, pues, es llover sobre mojado decir que la democracia en Colombia ha estado atrapada por fuerzas criminales, estas sí criminales de alta alcurnia, de alto nivel, y que han impedido las realizaciones democráticas, entre otras cosas, que las instituciones del Estado funcionen en su real sentido del deber ser, correspondiente con esas demandas sociales. Si planteamos que la fiscalía pudiera ser escogida no por el presidente de la República, el asunto, sino un poco más democráticamente, y en eso también habría que detenerse un poco y profundizar a qué nos referimos con que un protocolo, un procedimiento sea más democrático que el otro, y si eso radica en la cuestión de mayorías, pues ahí también habría mucho que cuestionar. Me disculpan el paréntesis, porque si la democracia la vamos a expresar como el poder de las mayorías, entonces podemos decir que las minorías vendrían siendo invisibilizadas, aplastadas o arrasadas. Y por antípoda uno pudiera establecer otra definición también de democracia.
el poder de expresión de las minorías. Es decir, sin importar que las mayorías digan tal o cual cosa, que las minorías también tengan posibilidad de expresarse en el sentido contrario, si es el caso, y poder obtener sus realizaciones en todos los sentidos, no solamente de bienestar social, sino de personalidad, de desarrollo de estas, en fin, que las minorías también pudieran contar con eso. Y si seguimos también haciendo en este, entre paréntesis, haciendo un entreguión, entonces vamos a mirar que son minorías. Y ya Francia Márquez puso con genialidad social, diría yo, el acento en esas definiciones. ¿Cómo así que minorías? ¿Cómo así que los indios somos minorías? ¿Cómo así que los negros y negras somos minorías? ¿Cómo así que los marginalizados somos minorías? Minorías las familias, las 5 o 10 familias que tienen el control político y económico de nuestro país. Esas son las minorías. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando si esas minorías son las que determinan el poder político en Colombia? Si son dueñas del caballo blanco y del caballo negro por el que se mata el pueblito votante. Y el pueblito votante no termina por identificar que el ejercicio de la democracia trasciende las urnas electorales, los periodos electorales. Que la democracia y que el acto político va más allá de ir y declarar una opinión, un voto, un acto de fe por una persona que se lanza al escrutinio público para un cargo público. Ahí falta mucha cualificación. La democracia tiene esa demanda para usted poder decir que está en un régimen realmente democrático. Usted tiene un compromiso como ciudadano con su propia cualificación y formación ciudadana, política, social y económica en su comunidad, en su barrio, en su ciudad y en su país. Entonces, si vamos a ver, yo personalmente y muchas personas hasta podríamos aceptar que al fiscal lo siguiera ternando el presidente, que el presidente pudiera determinar la terna sobre la cual la alta corte decida quién va a ser el fiscal. ¿Y por qué pudiera hacer eso? Porque uno pudiera encontrar que el presidente, pero entonces no sería una política estatal, al menos no en términos de su rigidez, de su dureza. Si el presidente es una persona, un dechado de virtudes, si el presidente en su carrera política, en su historia de vida, ha sido una persona consagrada a la lucha social, consagrada a la justicia social, como nos gusta resumirlo en ese término, pues qué problema tendríamos con que esa persona fuera quien ternara, quien escogiera la terna para elegir fiscal. Pero ya ves, esto implica que no pudiera ser una ley como tal, una ley que revista alguna perdurabilidad en el tiempo, porque estaría sometida a la contingencia de qué persona ocupa el cargo presidencial. Ahora, si uno, insisto, y ese sería como la adenda ahí respecto de que el presidente pudiera nombrar esa terna. Pero visto por el otro lado, en términos de la demanda de una norma, por su naturaleza, de una ley, perdón, por su naturaleza que reviste cierta institucionalidad, perdurabilidad en el tiempo, en fin, porque si no, entonces no sabríamos para dónde vamos como Estado-nación si las normas y las leyes estuvieran cambiando y sobre todo, como han pretendido cambiar a cada tanto la constitución política después de no haberla cambiado desde 1886 con la regeneración, la escrita por Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez, que la cambian pues ya luego la constitución del estado de sitio, ¿no? Que es cambiada es cambiada por la constitución del 91. La reforma constitucional que termina escribiendo nuestra nueva carta del 91, pues tiene todo ese precedente histórico. Contemos de 91 hasta 1886. ¿Cuánto duramos con esa constitución? Y la cambiamos y luego vino la era uribista e hizo trizas el fundamento constitucional, vilipendiando a cada reforma, que se le ocurría al gobierno uribista meterle a nuestra Carta Magna. ¿Por qué lo pongo en este contexto?
porque para mí la sola presunción o el solo apócope de democrático no es suficiente. No es suficiente decir esto es más democrático que aquello, porque nos toca cuestionarnos por el ejercicio real, realista de la democracia en nuestro país. Nosotros hemos elegido democráticamente presidentes. ¿Y qué tenemos? ¿Tenemos democracia por eso? ¿Tenemos democracia cuando estadística, históricamente, la abstención es la que ha elegido o ha puesto presidentes? Entonces, y muchos entienden ese ejercicio de la abstención como una especie de protesta en los términos que tal vez yo estoy aquí elucubrando. Otros ni siquiera les interesa darse cuenta cuál es el nombre del presidente que los gobierna. Entonces ahí tenemos que efectivamente sí hay una demanda, una necesidad álgida, urgente, de generar una conciencia del poder ciudadano, que fue, como ya lo decía, uno de los logros o el logro insigne para mí, el logro primordial, principal, con todo este levantamiento de la resistencia en Cali del 28A del año pasado. Nuestra necesidad de democracia, en últimas, pasa es por nuestra conciencia de cualificarnos para ejercerla. Si no, vamos a seguir pretendiendo que somos un país dechado de demócratas, con un gran arte de la democracia, pero que en últimas nos ha servido para profundizarnos, entre otras cosas, en ese abismo que marca el índice de Gini. Un factor importante que también influye en que la democracia casi siempre favorezca unas minorías. Ah, ok, está pasando ahí. ¿Qué sucedió? Está pasando un bulldozer a menos de 10 metros de aquí de la base de la mano donde estoy sentado. Okay. Ah, ok, pero no van a... ¿Dónde se van a ubicar? Todos los días. Ok. ¿Eso es como una amenaza para el monumento o porque crees que pasan por ahí? No, lo que le decía es que la mano resiste todo eso, nuestro monumento resiste todo eso. No nos gusta que hagan eso. De hecho, porque aquí estoy desprevenido, pero no nos gusta que pasen tan cerca por eso, por la afectación, las grietas que pueda causar en el monumento. Ok. Bueno, estaba haciendo también extendiendo un poco lo de la democracia, que tú decías que la democracia ha escogido esta seguidilla de presidentes que ha llevado al país hasta este momento coyuntural digamos que es el fracaso del neoliberalismo. La democracia es afectada también por los medios, digamos, los medios tradicionales manufacturan la opinión pública siempre en favor de las minorías, que es lo que tú estabas diciendo que mencionaba Francia Márquez. Las minorías siempre siguen en el poder gracias a la manufactura de la opinión que se genera por los medios tradicionales. ¿Cómo entonces pueden las personas de Puerto Resistencia también hacerse pronunciar de la misma manera masiva en que las minorías en el poder lo han hecho todos estos años, hacer manifiesto su mensaje? ¿Qué estrategias tienen? Bueno, de entrada pensar que la estrategia mediática en términos de las posibilidades que amplía el espectro cibernético, pues es una gran herramienta. De hecho, hay una primera línea en comunicaciones, en sistemas, en fin. Pero lo que a nosotros nos cuesta ingentes esfuerzos, a los medios oficialistas, ni siquiera una gota de sudor. Y por cada gota de sudor de ellos son como 1000 gotas de lágrimas de nosotros a la hora de ellos salir al aire. Ahora hace un rato le mencionaba subsidiariamente el hecho de que este programa de los informantes del canal Caracol había expresado pues toda su animadversión hacia lo que era la primera línea a través de este reportaje tendencioso, estigmatizante,
y que lo hace, sale al aire el mismo domingo, finalizando la semana en que Noticias Caracol, con una de sus reporteras, había estado acá y la nota nunca salió al aire. La nota tenía que ver con lo que se hacía en estos kioscos, con lo que él hoy de Puerto Resistencia. Y esa nota nunca salió al aire. Y la semana termina siendo coronada en la noche, después del noticiero de las 7 de la noche, termina siendo coronada ese domingo con ese reportaje de la nena Arrázola, hermana del pastor Arrázola, consabido uribista de Barranquilla. Y, y todo lo que nosotros nos pudiera costar que aquí un medio como Caracol viniera, llegara, que encontrara la realidad aquí en el territorio, no la realidad tergiversada y que es transmitida pues y que la gente percibe desde las poltronas de su casa sin salir a confrontarla con el propio territorio, con lo que sucede en el propio territorio del cual se mancilla, del cual se desprecia, se estigmatiza, pues eso es un elemento que obviamente nos causa honda mella. Más allá de que nosotros nos esforcemos por hacer las cosas en términos de lo justo, en términos incluso de lo legal, en términos de lo concertativo, de lo dialógico, de lo propositivo, esos reconocimientos no llegan a través del más media, eso no llega, es ignorado, es negado, es invisibilizado, es acallado y es aplastado con perversión a partir de menciones, reportajes y demás que desdicen y vilipendian, incluso juegan con la dignidad y hasta con la propia vida y seguridad y tranquilidad de las familias, de las personas que permanecemos, que persistimos en Puerto Resistencia. Ante eso, nosotros, ¿cómo replicamos? Insistimos en generar la comunicación que llaman alternativa, comunicación con medios amigos, y toca decirlo así, medios amigos, no porque muestren únicamente lo que nosotros quisiéramos que mostraran, sino porque muestran la otra forma de la realidad que se expresa en los medios, o que expresan la realidad. Yo no quiero decir que lo que nosotros digamos o hacemos sea la realidad. Yo quiero decir que lo que nosotros decimos y hacemos es parte de la realidad que es acallada, que es ignorada, que es invisibilizada y que es aplastada a partir del más media oficialista. Entonces, recurrimos a otros medios como el Canal 2. Acuérdense lo célebre que se hizo el señor don Alberto Tejada del Cucho, como le decimos de cariño, reconocido como primera línea por su labor periodística, no por ponerse del lado. Es más, cuando él venía acá, nos hablaba y nos reparaba el hecho del recurso a la confrontación violenta, nos cuestionaba que la idea era acercar la comunidad, acercar los empresarios, en fin, planteamientos con los que muchos no estábamos de acuerdo. No estoy diciendo que per se no estuviéramos de acuerdo con acercar la comunidad, de hecho lo que estamos haciendo, sino que en su momento, en el momento del fragor de la confrontación, de los asesinatos frescos, de la sangre aún roja sobre el pavimento gris de los puntos de resistencia, pues que nos vinieran a hablar de cómo irnos a abrazar con nuestros propios victimarios, como que no era el momento, que llegaría un tiempo para eso, y no porque estuviéramos insistiendo en la confrontación violenta, estamos insistiendo en nuestra defensa, en nuestro derecho a la vida, en nuestros derechos humanos en general, y con clamores, con exigencias, de todas las maneras nos pronunciamos hacia los medios, hacia la municipalidad, hacia el gobierno central. Quienes terminan oyendo en últimas es el gobierno municipal del alcalde Ospina, con la formulación del decreto 0304 de mayo del 2021, donde se reconoce a la Mesa de Unión de Resistencias Cali como un vocero habilitado, legítimo, para esos acercamientos dialógicos en términos de salir de esa escalada violenta, de confrontación, de salir de esa intrencalidad social que implicó este estallido social en Cali. Y sobre eso los medios no respaldaron. ¿Qué hacían los medios? Poner todos los focos, poner todos los micrófonos sobre el brillo del presidente Duque, declarando la emergencia social aquí en Cali y solicitando la asistencia militar, que no fue otra cosa sino un velado estado de sitio donde desconoció el poder del gobierno local y propuso, o mejor, impuso sobre la barricada la fuerza pública y la fuerza paraestatal
para despejar esas vías, sin importar el costo en vidas humanas, como ya lo mencionaba. Los medios no hacían eco, no hacían eco de estas masacres. Los medios no hacían eco de estos clamores. Los medios hacían eco de que gracias al bloqueo de las primeras líneas una ambulancia no había podido pasar, un menor de edad perdió la vida en una circunstancia de emergencia, yendo en una ambulancia por los bloqueos de las primeras líneas en Bogotá, gracias a la primera línea la carestía, en los alimentos básicos, en fin. Esos eran los ecos. Y claro que ahí fallamos también, ahí hubo fallas, como primera línea, claro que fallamos. Pero es que no fallamos, como decir, organizadamente. Es decir, nosotros no teníamos una organización monolítica, no teníamos unos jefes, unas cabezas. Aquí no estaban ni las barbas de Fidel, ni los bigotes de Maduro, ni la calva reencarnada de Chávez. Aquí no había nada de eso, de conspiraciones transnacionales. Aquí lo hay que haber un poco de gente con una demanda social sentida por la historia de esa exclusión social a la que me refería. Y sobre eso los medios no hicieron eco. Los medios oficialistas, quiero decir. Sobre eso hacían eco medios alternativos o medios que de alguna manera no era que estuvieran de acuerdo con la causa y con nuestras reivindicaciones, porque entre otras cosas ni siquiera las teníamos muy aterrizadas o ni siquiera eran inteligibles en un papel. Hacían eco de lo que estaba pasando, de nuestras demandas, tanto hacían eco de las confrontaciones violentas con la fuerza pública, como también de nuestras víctimas, como también de nuestras demandas sociales, de nuestra causa en general. Y eso es solamente lo que exigimos. En medio de una democracia, los medios no deben mostrar más que una parcialidad con la realidad. Deben ser parciales con la realidad. Ese objetivismo, esa declarada neutralidad, eso para mí es un galimatías. La neutralidad en la vida real no existe. La objetividad debe estar consagrada a la narración de la realidad. ¿Y a qué me refiero? Si yo voy a narrar aquí, como has visto, el paneo con el celular, ha sido sobre 360 grados, hacia el cenit y hacia el averno. Ha sido así. Y esta es la realidad que hay que narrar. No narrar únicamente cómo estamos aquí bonitos y limpios, también podemos mirar y narrar cómo está aquí el desperdicio, cómo están las obras, cómo está la gente que no respeta este terreno, este territorio y pasa con la moto, cómo está la policía ya que atiende o no atiende a la ciudadanía. Eso es lo que nosotros le exigimos a los medios de comunicación. No que enfoque únicamente sus lentes sobre el mejor perfil del presidente o sobre cómo un policía ayuda a pasar la calle a una viejita y a reglón seguido enfoca su lente como una persona encapuchada sin saberse si eso no es primera línea, encapuchada, está arrojando una papabomba o está arrojando una molocha o está atentando contra la ciudadanía de tal o cual forma. Que enfoquen todas esas aristas, todos esos momentos de la realidad. Eso es lo único que nosotros hemos demandado. Y sobre esa demanda, sobre esa narración de esa realidad, entonces podremos hablar de unos medios que son proclives a un régimen democrático, que no a un régimen autoritario o a un régimen tendencioso, falazmente vestido con trajes ya raídos de democracia. Excelente, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con tu punto de vista, de tu apreciación sobre el deber de los medios y de los reporteros. Ahorita creo que los periodistas independientes de pronto son también, para mí, héroes como los muchachos de primera línea que estuvieron peleando por los derechos de De los hecho, colombianos. tenemos compañeros de primera línea encarcelados y procesados por el solo hecho de estar con una cámara ahí en la primera línea de fuego. Sí, filmando las cosas como eran desde la primera línea. ¿Hay alguna ayuda? ¿Alguien les está ayudando para la gente de la primera línea que está con procesos legales? Sí, hay abogados
Hay abogados solidarios, sobre todo históricos reconocidos defensores de derechos humanos que han estado apoyando. Hay casos muy complejos, muy difíciles. Estamos hablando de posibles condenas de 20, 30 y 40 años de prisión sobre personas identificadas como primeras líneas. Y por más de que insistan en seguir criminalizando, ¿no? que entre otras cosas no es más que la criminalización de la protesta social, pues nosotros vamos a seguir insistiendo en reivindicar el nombre de la primera línea, desde esa otra parte de la realidad que los medios oscurantistas oficialistas se rehúsan a enfocar, deciden dejarnos en esta oscuridad y negar estas otras realidades. Ahora bien, en términos de realidad, hay que decir que entre toda la gente que asistía a los puntos de resistencia, aquí a nadie se le, aquí a nadie se le solicitaba una hoja de vida para ver si podía estar o no estar en un punto de resistencia. Aquí vino de todo, aquí vino gente que nosotros ni idea de quiénes éramos, porque como te decía, nosotros no teníamos una organización, aquí no se planeaba el día, aquí nadie sabía si iba a almorzar o no en ese día. Aquí sencillamente las ollas se iban surtiendo a partir de ese espíritu solidario, pero asimismo el otro día era incierto porque no había una especie de institucionalización de la olla comunitaria o que hubiera una comisión delegada para lo de la comida, no. Aquí las cosas pasaban casi que por obra y gracia del Espíritu Santo de la solidaridad y se materializaban en comida, en ropas, como ya también lo anotaba. Entonces, se puede decir que hiciste, nosotros, se puede decir que hiciste buenos amigos ahí. no, compañeros, familia, aquí nosotros no pegamos el ojo después, como ya lo anunciábamos, el problema no es tanto ahora que estamos con los puntos de resistencia llenos de gente, con ellos tomados. El problema es cuando ya los puntos de resistencia se despejen y los que vamos a persistir, los que nos vamos a mantener en los territorios de resistencia, vamos a hacer el objetivo militar, el objetivo de la acechanza judicial, de la acechanza paraestatal, en fin, como efectivamente ha pasado. Toda esa acechanza judicial que han mantenido y mantiene compañeros prisioneros sin ninguna evidencia probatoria, siguen ahí. Algunos de ellos han sido tan cínicamente acechados que a la fiscalía no tuvo más de otra, sino que darles la libertad, así fuera condicional o casa por cárcel, en fin, o la libertad sin condiciones, ya definitiva, por preclusión o archivamiento del proceso, dada la falta de evidencias. En ese programa de los informantes anunciaban más de 100 y pico de casos judiciales, pero lo que no decían era que, por ejemplo, esos casos eran insustanciados legalmente, no tenían asidero y tampoco decían para contrarrestar, ¿sí?, el otro aspecto, que la misma policía de la SIJIN, que había sido la fuente investigativa para ese programa de los informantes de la nena Rázola en su reportaje, tampoco decía que había sido la misma policía, la misma institución policíaca, la que hoy por hoy tiene con pliego de cargos privados de su libertad, o al menos con pliego o con libertad condicional, al coronel Vega de la policía de aquí de Cali, involucrado en asesinatos de compañeros primera línea de Puerto Resistencia y de Siloé, y con otros 2 o 3 agentes también de la policía, uno de ellos oficial y otro un patrullero. Eso no lo mencionó en el reportaje, eso no lo mencionaba. A eso me refiero yo con esa objetividad, con esa imparcialidad que únicamente admite la parcialidad con la realidad. Usted debe parcializarse es con la realidad, y la realidad son 360 grados dentro de una esfera, y si se quiere más allá de la esfera, sin saber que pueda existir más allá. Pero entonces ya el asunto es que en últimas, para mí la democracia depende tanto de las elecciones, en ese ejercicio democrático de la gente que elige, que tiene la condición de estar cualificada para saber por quién va a votar
para entender qué es la política, qué es el Estado, qué es el poder, bueno, en fin. Y también tiene esa demanda esencial como es la vigilancia de los medios de comunicación. Vigilancia en el sentido de narrar la realidad, no solo una parte conveniente donde sale el mejor perfil del poderoso, del presidente o del banquero dueño de esos medios de comunicación. Profe, cuando te conocí me dijiste que una forma de protegerse entre los muchachos de la primera línea, por lo que pues muchos son amenazados por digamos, algunos sicarios o gente como de derecha, de ultraderecha. Tú me dijiste que una forma de protegerse era volviéndose más públicos. ¿Cómo podrían hacer eso o cómo les podemos ayudar en volverse más públicos? Sí, sin pretender sonar así, sé que lo que voy a decir suena algo temerario y arrojado, pero llegamos a la conclusión que como primeras líneas nos mostraríamos el rostro, saldríamos a la luz pública. De hecho, después del atentado contra mi sobrino, es una decisión que tomo con mi familia, de, de hecho salir más al centro de Puerto Resistencia. Yo antes estaba muy callado, cogiendo una escoba, ayudando en la cocina, prestando línea, es decir, haciendo seguridad perimetral en las noches, en fin. Y estaba así muy poco expresivo desde la palabra porque no quería estar en el centro de la atención pública ni de nadie. Pero dado el atentado contra mi sobrino, dado la acechanza que empezamos a percibir con mi familia después del disparo que sufre mi sobrino, pues decidimos con mi familia que era mejor salir más al centro, empezar a participar de las decisiones, de las reuniones más activamente, no solamente a nivel Puerto Resistencia, sino a nivel Cali, a nivel Unión de Resistencias Cali, URC. Yo llegué a ser vocero reemplazante por los meses de agosto, septiembre, y ya luego fui electo unánimemente como vocero de Puerto Resistencia a la mesa de vocerías Unión de Resistencias Cali en el mes de octubre. Propuse que mi periodo sería solamente 2 meses. En diciembre entregué la vocería para que la sucedieran otros compañeros en formación y en cualificación también aquí y de Puerto Resistencia. Y entonces hemos salido, no solamente yo, sino varios compañeros, decidimos salir muy a la luz pública para decirle a todo mundo que cuando vinieran por nosotros, ya fuera que nos apresaran, nos desaparecieran o nos mataran, que la gente, que la opinión pública o al menos una parte de ella supieran a quienes mataron, supieran a quienes encarcelaron o a quienes desaparecieron, que supieran que esas personas se pronunciaron, dijeron, hablaron, se opusieron, protestaron y que eso les granjeó inmerecidamente ese desenlace triste y fatal. O sea, yo sé que suena así, suena temerario, suena hasta un poco trágico, pero en realidad es una estrategia de defensa que asumimos. La estrategia que asumimos es darle de la cara de frente a la ciudadanía y la cara a las instancias del poder del gobierno local y del poder del gobierno central. Eso es lo que asumimos. Insisto, no como un acto desesperado ni temerario, ni porque no valoremos nuestras vidas, no. Sabíamos que eso nos iba a granjear más amenazas de pronto, pero de alguna manera también, digamos que si fue por la gente que salimos aquí, fue la gente, nosotros como gente con ellos, como pueblo protestando y parados aquí, y fue a través de la gente que logramos mantenernos durante tanto tiempo, pues digamos que esto de alguna manera es un llamado a esa misma gente para que sirvan de alguna manera de escudos, así como desde la primera línea les servimos de escudos a tanta gente manifestante. No es una exigencia, no es una exigencia para nada, es un clamor y que viene complementado con esta propuesta que insistimos, es una propuesta dialógica
de construcción desde los diálogos de amor, diálogos con carácter, para que hablemos de paz, para que acordemos convivencia, para que acordemos, si es el caso, reconciliaciones, en fin, todo lo que pueda salir de una mesa donde se sientan personas distantes, distanciadas, enemistadas circunstancialmente, y encontrar que tal vez en lo profundo no hay esos odios acérrimos viscerales que encuentran por desenlace único la extinción del contrario o del enemigo. No, seguimos en estas fases de lucha, seguimos proponiendo, y si por eso nos vamos a volver objetivos militares, ya sea de la fuerza pública o de las fuerzas paramilitares, pues no porque queramos sacrificarnos, pero creemos que esta causa lo valdría, esta propuesta lo vale. Insisto, queremos seguir vivos, queremos seguir dialogando, queremos llegar a disfrutar de este territorio como un territorio de hermandad, como un territorio de encuentro comunitario, que es lo que estamos haciendo aquí, las personas que habitamos este espacio. Y queremos que eso se vuelva también un museo de las historias de lucha social, de nuestras historias, así como ya lo estamos escenificando con el Monumento a la Resistencia, que todas esas historias, como la de Jaime Rosas, como la de Kevin Agudelo, Daniel Sánchez, que fue el compañerito que se fue encontrado su cadáver recalcinado en el Dollar City, un almacén de cadena de grandes superficies, Dollar City de Siloé, cuando y el peritaje de medicina legal dijo que había muerto por inhalación de humos calientes, cuando en verdad su cuerpo apareció con perforaciones de bala. Este compañerito fue desaparecido en la noche y apareció ya luego recalcinado después de 12 horas en ese almacén de cadena. Y la fiscalía que se encargó del caso, el fiscal que se encargó del caso, fue destituido por todo ese tipo de rarezas investigativas, cuando se declara su muerte por esa inhalación de humos, cuando en realidad su muerte fue causada por tiros de arma de fuego, fue secuestrado por la policía y hay evidencias testimoniales cuando la policía se lo lleva a él apresado y no reportan su detención, sencillamente aparece ya muerto, su cuerpo quemado en este almacén que referí. Esa es la historia de Sánchez y de la familia Sánchez, de las hermanas que le han pintado la raya al Estado y a fe que esto se vuelve uno de esos crímenes de lesa humanidad que tendrán justicia. Yo no sé si en 1, 5 o 10 años, pero la tendrán como otros casos insignes de injusticia y de crímenes de lesa humanidad de nuestro Estado, como son los casos de Caterine Soto, de Johnny Silva Aranguren, de Oscar Salas, de Nicolás Neira, son casos insignes desde mucho antes del 28 y que desafortunadamente ahora parecen reeditarse en cuerpos y nombres de otras familias, de otras víctimas. Esa es la historia sistemática y de sistematicidad del horror estatal que vivimos en Colombia y que se ha recalcitrado con los gobiernos uribistas de estos últimos 3, 4 o 5 lustros. Ahorita vimos que hay gente trabajando como haciendo artesanías. Ahora el sitio Puerto Resistencia es más turístico. Bueno, es turístico. ¿Y cómo reciben a la gente allá, pues los de la primera línea, cómo los reciben para que se acercan a tomar fotos? Pues aquí la gente que llega hace básicamente lo que quiere. Esto dentro de la propuesta que promovemos, que esto sea un espacio comunitario, no un espacio público meramente. Como le decía a un uribista en campaña cuando vino aquí de cierta manera a hacer oportunismo politiquero y a cometer su perfidia delante de este territorio que para nosotros de alguna manera reviste cierta sacralidad, perdón, le decía, es que hermano, esto ya no es un espacio público. ¿Cómo así? Me decía, yo no puedo estar aquí, esto es público, yo no tengo derecho a estar aquí. Es que esto más que un espacio público es un espacio comunitario, ya es lo que estamos proponiendo. Y en un espacio comunitario, usted llega a respetar, llega a proponer, llega a construir. Y lo que usted está haciendo aquí es un oportunismo politiquero, porque jamás para el uribismo existió Puerto Resistencia
o Puerto Rellena, como aún le siguen denominando desde la institucionalidad el gobierno central. Jamás existió. Existe ahora para ustedes venir a despotricar, venir a señalarnos y venir a fungir como adalides de la democracia, del respeto por las personas, cuando ustedes han sido los principales perpetradores de toda esta ignominia. Entonces, ¿cómo cree usted que es admisible que yo vaya y me mee sobre la tumba de su señora madre o de algún familiar que usted ya haya enterrado? ¿Usted permitiría eso? Cuando ustedes vienen aquí, en esa propuesta política, era lo que están haciendo es guiarse sobre este territorio sagrado. Gracias, hermano. Y es eso a lo que nosotros nos oponemos. No le estamos coartando su libertad de expresión ni de moverse, pero sí le estamos exigiendo respeto por este territorio que es territorio comunitario. Esto ya no es simplemente un separador vial al que nadie le para bolas o al que nadie le importa si otro escupe, deja su basura o mancilla una honra que ahora ya está aquí erguida, constituida. Entonces le proponía eso y le contrastaba con la idea de lo público. Usted me dice público. A ver, vamos a ver qué es público. ¿Qué ha sido históricamente público en Colombia? Mire dónde cagan las palomas. Público es donde se cagan las palomas, sin respeto por nada ni por nadie. Eso es público. Y vamos a ver quién ha sido el principal artífice de cagarse en lo público. Pues el señor Uribe, que se cagó en la República durante tantos años y pretende seguir haciéndolo y venir acá desde el uribismo a hacerlo aquí. Pues en Puerto Resistencia va a encontrar esta oposición y este tipo de argumentos para que se respete este territorio como un territorio comunitario. Mire, por aquí pasa la gente, por aquí pasa de todo, pero lo que nosotros no permitimos es que pase el irrespeto. Esa es la apropiación que hacemos de lo público, no para excluir del goce y del beneficio que puede proveer lo público, sino para decirle a la gente, intégrese a este goce, a este beneficio. La propuesta que tenemos aquí, además de turística, además de comercial, es una propuesta de historia, de hacer historia, de reconocimiento. También tenemos nuestras huertas urbanas, llamando a la conciencia ecológica. Todas estas cosas que te comento, grosso modo, se las comentamos al visitante. Si no quiere escucharlas, pues los saludamos, le decimos bienvenidos, damos media vuelta y ellos harán lo que tengan que hacer, pero obviamente respetando el territorio en términos de esa construcción comunitaria que proponemos. De alguna manera recuperar un poco, valga la imbricación filosófica, Soren Kierkegaard nos planteaba una novedad definitoria a propósito de la propiedad, o mejor, a propósito del término mío. Mío no es aquello de lo que yo me apropio para excluir de su posible goce o beneficio a los demás. Mío es aquello a lo que me entrego para promover el goce a los demás. Nosotros nos hemos apropiado o hemos hecho nuestro este territorio para llenarlo de vegetación. Mira, así como ves, voy a enfocar esto. Así como ves este pedazo de terreno, así era todo este parador, hasta antes de erguir aquí el monumento a la resistencia. Todos los jardines, las zonas verdes recuperadas, eso ha sido labor nuestra. Las que ves allá al fondo, eso también es nuestra labor. Allá donde está el Parque de la Olla, allá al fondo, donde se ve la banderita blanca, bueno, ya bastante curtida la banderita de nuestra nación, y al lado la de nuestra ciudad, y está el monumento de la Olla en medio de él. Este parque ha recuperado también sus zonas verdes y su movimiento social, de confluencia social para las artes, para el cine comunitario, para el encuentro, es recuperado por nosotros desde aquí. Y como ves, no hay un letrero de prohibido el paso o de pague por estar, nada de eso. No hay una privatización del espacio. Hay, si se quiere, un plus levantado sobre ese espacio público, y es la constitución del espacio comunitario, que lo hemos hecho nuestro para el disfrute de la comunidad en general, para el encuentro recreativo, propositivo de la comunidad en general. Esa es nuestra propuesta en el terreno, ahora territorio de Puerto Resistencia.
y obviamente con la trascendencia de las que ya he hablado en términos de lo político, social y económico. Eh, bien, profe, para ir terminando, ¿tú querías de pronto hablar con alguien más o querías presentar a alguien más? O... Voy a ver si está desconfiado, Ah, que ok. se los mencioné un No, no hay rato. problema. Si quieres de pronto en otra ocasión los podemos entrevistar más adelante después de que vean esta y para ayudarles de alguna forma. Eh, bueno, y hablando de ayuda, hay gente que simpatiza mucho con la primera línea, con lo que hicieron. ¿Cómo se puede ayudar o apoyar desde cualquier parte del país o colombianos desde el exterior? ¿Cómo podrían apoyar? ¿Tienen alguna página de internet donde se puedan hacer donaciones o cómo podrían Mira, hacerlo? nosotros no recibimos donaciones en efectivo. Desde el primer día nos rehusamos a eso. Y desafortunadamente muchas personas que estuvieron en el punto y se fueron, o otras que sencillamente vinieron y se tomaron fotos, hicieron usufructúo indebido de eso, captaron dineros de manera irregular, desleal, y pues bueno, pero nosotros como Puerto Resistencia, nadie está autorizado para percibir aportes económicos a través de cuentas Nequi, Baki, nada de eso, nadie. O sea que si alguna persona, por más que te diga que es de Puerto Resistencia o que te salga una foto con primeras líneas al lado de la mano y te diga que hace parte y que necesita donaciones en efectivo, está traicionando la buena fe de las personas solidarias con la causa. Lo que sí recibimos son aportes en especie. Por ejemplo, estamos queriendo, como te decía, recuperar o, re, o remodelar, recuperar el arte pictórico pues, del monumento. Y para eso pues sí estamos solicitando aportes de pintura, de brocha, de otras sustancias pues para la protección del salistre al que se expone obviamente el monumento. En eso estamos por estos días. La realización del magno evento que consistirá en una tarima artístico-musical, teatral, aquí a unos 300 metros de donde estoy. Mira, esta es la otra parte, a propósito de realidades, esto es lo que está más atrás de los kioscos. Mira, ¿Esos lo son que te como digo, aquí cultivos? cada Hay- rato de estos desperdicios, la gente nos toca recoger, hacer una quema. Aquí vamos recuperando con la huerta que queremos seguirla extendiendo. Aquí pretendemos hacer un estanque para cultivar peces, pero hasta que las construcciones de la infraestructura del masivo de transporte de pasajeros no termine, pues todo esto está aquí medio suspendido. Aquí hay lo que esperamos sea también más kioscos para la gastronomía. Más hacia el fondo se ven las obras de la infraestructura. Esta es la otra parte de la realidad del territorio de Puerto Resistencia. Como puedes ver, seguimos en proceso. Sí, ahí veo que están como haciendo unos huertos para como un cultivo comunitario. Sí, Básicamente sí. esa es la idea en general, como un cultivo donde todos se ayuden, parecido al Ubuntu, de que yo estoy bien si todos están bien y de compartir. Algo así como esa idea del Ubuntu. Sí. Bueno, pues me parece bonita la idea, la propuesta. Mm, ¿Hay algo más que te gustaría aportar como para ir cerrando ya? Bueno, invitar a la gente a que transmita, retransmita, apoye nuestra propuesta de conmemoración del primer aniversario de, no voy a decir de Puerto Resistencia, que para ser correspondientes con la historia, Puerto Resistencia es bautizada así. Reconocemos la historia de Puerto Rellena, ni más faltaba que por el cambio de nombre fuéramos a negar la historia de Puerto Rellena. Luego en otra charla diremos por qué se llamaba Puerto Rellena. El asunto es que es nombrada Puerto Resistencia en noviembre del 2019, cuando se venían preparando las primeras manifestaciones contra el gobierno Duque. Y el separador donde convergía toda la gente no es donde se levantó la mano, sino es donde les mostraba
que se instaló el Container 1. Ese era el separador. De hecho, ahí se montó la primera olla comunitaria en el 2019, en noviembre. Fueron días y días de protestas consecutivas, cacerolazos, velatones, en fin, a nivel ciudad, no solamente en Puerto Resistencia, sino en el CAM y por todos los barrios de la ciudad de Cali. Eso sería como, digamos, algún germen inicial, bueno, valga la redundancia, de lo que sería más tarde los puntos de resistencia. Ahí es ahí donde se le acuña el nombre de Puerto Resistencia. Allá en ese separador vial donde se instaló Container 1, un grupo de personas entre charlas y chanzas alumbraron el nombre de Puerto Resistencia, que más tarde pues se repotenciaría en el 2021 a partir del 28A, ese nombre y ya con la connotación consabida a nivel local, nacional e internacional. Decir que entonces vamos a celebrar es un año del 28A, del estallido social, si se quiere, o de la resistencia en Cali, como lo quieran llamar. Lo vamos a celebrar o a conmemorar mejor en tributo, en homenaje a las víctimas sobrevivientes que tuvieron que enterrar a sus hijos, a sus padres, sus madres, sus hermanos, en fin, a sus seres queridos. Vamos a tener una tarima artístico-musical teatral, como decía, una jornada infantil. Vamos a tener teatro, a tener cine, a tener el lanzamiento, claro está, de la Mesa Territorial de Construcción de Paz con las fuerzas vivas de la ciudad, institucionales, no institucionales, del orden público y del orden privado. Pues eso es lo que esperamos, eso es lo que esperamos realizar y de plano estamos rechazando, desestimulando cualquier conato de bronca, cualquier llamado al artefacto violento, cualquier llamado a las protestas salidas de tono que imbriquen acciones violentistas, violentadoras o violentas, de parte y parte, de cualquier parte. Ante eso nos estamos oponiendo, vamos a rechazarlo y vamos a tratar en la medida de nuestras posibilidades de regularlo y de controlarlo sin incurrir para ello pues en despropósitos allende la consideración de la dignidad humana de todas las personas que concurran aquí a Puerto Resistencia. Profe, ¿tienes algunas redes? ¿De pronto manejan Instagram o alguna cuenta donde la gente pueda conectarse para obtener más información? Facebook, tenemos eh, Comité Político de Puerto Resistencia, Somos Puerto Resistencia y tenemos Biblioteca Popular Puerto Resistencia, Somos Puerto Resistencia, tenemos Como Sería PR, tenemos además de eso un proceso muy curioso y es que estamos recogiendo memoria, estamos haciendo una recopilación de desarrollo en la cuestión de que todo lo que queremos llevar lo queremos llevar a través de la vivencia, pero también a llevar a través de lo académico. Entonces la biblioteca está recogiendo memoria tanto escrita como fotográfica, como auditiva, como esas clases de procesos que no pueden morir porque a futuro queremos que nuestros espacios, nuestras zonas verdes sean parques memorias, en donde resalte no solo la lucha de ahora, sino que resalten la lucha de hace muchos años, porque va a haber un espacio que va a ser antes del estallido, o va a haber otro espacio que es después del estallido, porque no podemos olvidar de que las luchas sociales vienen desde hace muchos años, de que la educación popular que nosotros buscamos implantar, encontrar o desarrollar, nosotros la hemos encontrado por medio de diferentes procesos. Entonces, eso es lo más lindo. Yo creo que como tal, ahora con nuestras redes Somos Puerto Resistencia, Biblioteca Popular Puerto Resistencia en Facebook, Comité Político Puerto Resistencia, Como Sería PR, son como páginas que nos ayudan a hacer toda la parte de la difusión de todos los canales o de lo que nosotros queremos lograr. Hola, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? ¿Podemos saber tu nombre? Soy Aníbal Castro, soy uno de los jóvenes que apoya estos procesos. También soy, digamos, de profesión, soy de vocación, soy profesor. Entonces ahí vamos. Ah, ok, mucho gusto, Aníbal. Pues sí, estábamos entrevistando al profe Papas, a Rolando,
y ahora estamos con el profe Aníbal. Bueno, nosotros ya hablamos bastante, no sé si quieras porque ya estábamos a punto de despedirnos, pero si quieres de pronto mandar un mensaje a los colombianos. Bueno, hacerle un mensaje a la comunidad son dos cosas muy puntuales. Todos los viernes, si vienen a Cali, si están en Cali, recuerden que todos los viernes tenemos cine al parque, en el Parque de la Olla Comunitaria, que es donde estamos aquí ubicados. La olla se encuentra en la parte de ahí atrás. Ya es una olla que mide 1,67 y es hecha en cemento. Y el día de hoy, ahorita después de las 3:30, 4, vamos a entablar una conversa de ciudad donde vamos a hablar de la diversidad. Vamos a hablar de la diversidad. Recordemos que hoy es el Día del Idioma, pero nosotros lo hemos querido llamar el Día del Dialecto, de los dialectos sociales, de los dialectos comunitarios, de los dialectos barriales, de los dialectos e incluso de nuestras regiones. Y eso lleva a unas políticas. Entonces, hablamos de diversidad, diversidad de dialecto, diversidad de lengua y diversidad de todos. Entonces, hoy queremos tener como una charla de ciudad, nuestra primera rueda de la palabra referente a la diversidad, pues que nos vaya muy bien. Y si se encuentran aquí en Cali, si están en los alrededores de Puerto Resistencia, ahorita 3:30, 4, caigan acá al Parque de la Olla Comunitaria para que podamos y puedan participar de esas conversas de ciudad. Ya no se les olviden que en Puerto Resistencia tenemos artesanías todos los días, talleres de artesanía todos los días. Acá atrás hay unos kioscos que se han fundamentado como kioscos de artesanía y emprendimientos gastronómicos. Y pues no, todos los fines de semana tenemos actividades, viernes, sábado y domingo. Jueves 28, gran conmemoración, evento artístico, gastronómico, cultural y ambiental que vamos a llevar aquí en el territorio. Y después de las 4 vamos a entablar una mesa de diálogo territorial y después de las 4 de la tarde estaremos en un macro evento artístico en el Coliseo Marisabel de Mariano Ramos. Entonces, no sé, invitarlos. Bueno, pues suena como un plan excelente. Hola. Muchas gracias. Mira, Eh, Parque de eh, la Olla. Estaba acá trayendo unos materiales para la realización de la jornada del día de hoy, convocada aquí al Parque de la Olla, que también construimos después de construir la mano. Nos dimos esta ñapita en ah, reconocimiento y homenaje a nuestras tías y madres que tanto aportaron con la desde comidita. la olla. Aportaron todo porque con la barriga vacía Sí, ninguna fue. causa se mantiene. Como ves, ¿Nos, mira la nos podrías perspectiva, mostrar, por aquí la favor, olla el dibujito y allá la a ver, mano. para verlo bien? Que se ve como a contraluz el dibujito, para poder ver la decoración Ah, para poder ver la decoración de la olla. Eso, gracias. Sí, está muy bonito todo. Em, Profe, muchas gracias. Ha sido un placer de escuchar todos tus aportes ahí para conocer más de lo que pasó, de lo que está sucediendo. El pan sabe mejor cuando se comparte. ¿no? Sí, aló. Bueno, sí, entonces bueno, queríamos ya pues como despedirnos. Por favor, Ajá. no nos cuelgues. Voy a despedirme ya aquí de la sesión. Por favor, suscríbanse a Nardopolitan para más contenido como este y sigan a la gente de Primera Línea. Vamos a poner los vínculos de las redes abajo del video. Suscríbanse. Muchas gracias.